estar abriendo nuestra Biblia, carta del apóstol San Pablo. Allí vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 17 al 20. Hechos, capítulo 5, verso 17 al verso 20. Gloria a Dios. Vamos a seguir con estas enseñanzas que el Señor en estos tiempos nos ha traído, que el justo vivirá por su fe. Amén. Gloria a Dios. Aclaramos también que lo que significaba el día domingo, compartimos de lo que es el justo vivirá por su fe, no por la fe, sino por su fe, y explicamos. Hoy vamos a estar mirando en Hechos capítulo 5, verso 17 al verso 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: y puesto en pies en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Bendito Padre Celestial, Dios mío. Estamos aquí, Señor, tu siervo, tu pueblo, como un solo hombre. Gloria a Dios. Te pido que tú nos envíes espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que podamos entender, comprender, discernir todo lo que tú nos hables en este día para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Te damos gracias, creyendo que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo para la cual tú lo hayas enviado. Amén. Y tomen sus asientos, mis hermanos. Hermanos amados, en esta mañana vamos a estar viendo el que está dispuesto a obedecer a Dios en cuanto a la predicación del Evangelio. Nadie ni nada podrá detenerlo. Entonces comprobará que es verdaderamente un hombre, una mujer libre. El Señor en estos tiempos nos venía hablando que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros vimos también que somos libres para escoger. Y a través de todo eso, viendo también que el justo vivirá por su fe, creer todo lo que Dios dice. Y el que está dispuesto a obedecer a Dios en cuanto a la predicación del Evangelio, nada ni nadie le podrá parar. Y comprobará que verdaderamente es un hombre libre. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquel que está dispuesto verdaderamente, porque es el plan y el propósito de Dios para con su iglesia aquí en la tierra, que predicar el Evangelio. Y no hay un día X. A veces nosotros arreglamos un día para salir a predicar, pero no hay un solo día, es todo el tiempo. Donde esté, en su trabajo, en la calle, con sus amigos, donde le inviten, a quien sea. El Señor dijo que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, a donde nosotros tenemos la oportunidad, siempre debemos de estar allí para poder hablarlo de la palabra del Señor, para que de esa manera nosotros podamos descubrir que somos hombres y mujeres verdaderamente libres. Por eso vemos nosotros aquí a estos varones de Dios, a los discípulos, cómo el Señor usaba su vida, predicando ellos el Evangelio. Ya Jesucristo ya había resucitado,
Y ellos tuvieron con el Señor, también se les presentó a ellos y ya vieron ya este Jesucristo resucitado y empezaron a predicar el Evangelio. Pero siempre habían personas allí, como los saduceos, todo, que no creían, no querían que sigan hablando. Pero ellos siguieron hablando del Señor. Y dice así, mientras que ellos predicaban y Dios hacía, dice, curaba enfermos, sanaba, hacía milagros. Y dice en el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué dice? De celo. Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. A causa de la predicación, ellos fueron llevados presos. No eran por ladrones ni por hacer cosas que no tenían, eran por predicar la palabra del Señor. Lo habían metido a ellos presos. ¿Qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio simplemente. Pero ellos sabían que habían recibido aquel que dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos sentían en ellos esa libertad. Por eso predicaban el Evangelio. Y aún estaban dispuestos a ir hasta aún en la cárcel. Aún estaba aquí, nosotros vemos como Pedro también predicando, aquel que alguna vez le había negado al Señor. Aquel alguna vez dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. El Señor le dijo, ustedes conocen, antes que el gallo cante, Pedro 3 veces me habrá negado. Sin embargo, cuando Jesús le apareció allá a Pedro, que estaba pescando y no habían pescado nada, ya el Señor tenía un pez allí en las brasas para compartir con ellos. Y este mismo Pedro, que un día el Señor le dijo, Pedro, ¿me ama? ¿Para qué todo esto? Él le dijo, sí, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Ese mismo Pedro que le dio esa respuesta a Jesús ya resucitado, ya estaba dispuesto, había sido libre de aquella culpa que él sintió cuando lo había negado a su Señor. Pero esta vez ya no. Entonces empezó a hacer la obra del Señor, a predicar. A causa de esa predicación iba a ser llevado a la cárcel pública. Pero ¿qué hizo el Señor? Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Ellos estaban dispuestos a hablar de su Señor, a dar testimonio de que ellos lo habían visto. Lo habían visto que había resucitado y todo lo que hizo, ellos estaban dispuestos, no podían pararlo nadie. Habían conocido la verdad. Fue revelada la palabra de quién era la vida. Ellos no podían parar, ardían sus corazones. Y predicando la palabra de Dios, lo meten en la cárcel. Pero ahí no iba a terminar la predicación, ni iba a terminar la obra del Señor, porque el que comenzó la buena obra dijo que lo iba a perfeccionar. Aleluya. Estaban encerrados, el Señor mandó a su ángel. Lo sacaron aquel ángel de la cárcel y le dijo, y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. No le dijo, mire que yo le voy a sacar de la cárcel y ahora bueno, vayan y escóndanse. No, cuando Dios hace algo, cuando Dios comienza algo, Él lo va a terminar. Aleluya. Cuando Dios comienza un plan y un propósito de Él en nuestra vida, no importa las cárceles, no importa las situaciones. Quizás nosotros predicamos el Evangelio y no nos meten en la cárcel porque hay libertad de culto, pero tenemos situaciones de salud, tenemos situaciones de esto, de familia y un montón de tropiezos. Pero la obra que Él ha comenzado, Él lo va a perfeccionar. Gloria a Dios. El que está dispuesto a servirle al Señor, nadie podrá pararlo. No importa qué tan grande sea el problema, el Señor lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Aleluya, gloria a Dios.
Estos varones habían conocido la verdad. Conoció a aquel que le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad la hará libre. No era solamente de la cárcel, sino iba a ser libre, hombre libre del pecado, para poder servirle al Señor. Habían cambiado de amo. Su amo ya no era el diablo, su amo se llamaba Jesucristo, y ellos querían servirle. Y allí, cuando ellos predicaban el evangelio, no había nadie que le pueda parar. Por eso aquellos que están dispuestos a predicar la palabra del Señor, nadie podrá pararlo. Ni familia, ni esposo, ni esposa, ni hijo. Eso entendió el apóstol Pablo y dijo: ni la muerte podrá separarme del amor de Cristo, Señor nuestro. Ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa podrá separarme de mi Señor. Estos discípulos entendieron esas cosas. No le importó ser carcelado. Si Dios tenía un plan, que ellos prediquen la palabra del Señor, Dios se iba a encargar. No tuvo que romper cadenas ni mandar un ejército para que le saque. Mandó al ángel. Le abrió la cárcel. Aleluya. Y le dio una misión. Y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. No le dijo que vayan a esconderse. Estaban presos. ¿Cómo que van a ir al templo y van a predicar? Lo iban a agarrar de vuelta. Pero ellos estaban dispuestos. Dios se iba a encargar de los demás. Aleluya. Ellos sabían, porque oyeron a Jesús decirle: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra de su Señor ellos lo tenían grabado en su corazón. Que no importa que tan grande, tan sea la situación, Él dijo que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y ellos creyeron. Por eso, más allá que le hayan metido preso por causa del nombre del Señor, Dios iba a hacer lo suyo y lo hizo. Por eso que aquel que está dispuesto a obedecer a Dios en cuanto a la predicación del evangelio, nada ni nadie le podrá detener. Han tenido hermanas que han tenido situaciones cuando se dispusieron en su corazón de ir a predicar el evangelio, como los hermanos y todo aquello que deciden predicar el evangelio. No lo van a meter en la cárcel, pero van a tener situaciones, y tuvieron situaciones que por ahí nunca se enferman, y justo se enferman, tienen justo, y siempre, ¿vio? Esas son situaciones, tropiezos para que no lleguen a hacer lo que tiene que hacer. Pero ahí está la fe. El justo vivirá por su fe. Si Dios me mandó, yo me voy a ir, porque Él dijo que estará conmigo todos los días. Y si como resucitó a Pablo, cuando lo habían largado hacia afuera, ya como muerto, el Señor lo resucitó. Cuando Dios tiene un propósito, no hay nadie que pueda pararlo. Pero debe haber en nosotros una disposición. Ellos podían no haber obedecido al ángel cuando lo sacó de la cárcel, podía haberse ido a esconder, pero tenían una misión: ir y pararon el templo y anunciar la palabra de esta vida, aleluya, y lo hicieron. Entonces aquel que está dispuesto a servirle al Señor, nada ni nadie lo va a poder parar. Amado esto, hermano, son cosas que nosotros vamos a comprobar. Le cuento un testimonio que me olvidé de agradecer. Cuando nosotros verdaderamente trabajamos para el Señor, yo digo: qué maravilloso que es el Señor. Siempre me gustó, porque había otros mis compañeros que tenían esos termos del Starling, ese verde grande que tiene 1,25 litros más o menos, pero sale caro. Yo, bueno, algún día, no sé cuándo, me compraré. Llegó el día del Padre. Y me regalaron un día antes, el día de ayer, porque iba a predicar el evangelio, iba a llevar los Nuevos Testamentos. Y me regalaron, y allí estaba el termo que yo quería, con el mate, todo. Qué maravilloso el Señor, aleluya. Esta mañana me levanté, mire,
Digo, qué tremendo, porque a veces una cosa es que vos le cuento, otra cosa es que simplemente no piense. El otro día yendo a la gimnasia allí, había dejado mis pantalones en un lugar y cuando me fui no estaba más. Me andaba con el corto y dejé el largo ahí. Con salir mis pantalones me habían afanado. Bueno, por eso yo voy a trabajar y todo. Esta mañana cuando me levanto me tenía un solo pantalón de gimnasia ahí porque hacía frío. Me puse el otro como le extraño el otro pantalón. Y esta mañana, bueno, otro regalo más. Digo yo, bueno, me trajeron mis hijos allí. Abro, ¿qué era? El mismo, igual el pantalón. Digo, y le digo a mi esposa, esta mañana estaba pensando yo y decía, ¿dónde? Extraño mi pantalón. Digo, qué tremendo que Dios. Yo no lo había dicho a nadie. Sin embargo, ahí estaba. Entonces nosotros podemos ver el cuidado de Dios cuando nosotros predicamos. Somos los hombres, las mujeres más libres que pueda haber y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando nosotros nos preocupamos por las cosas de Dios. Quédense tranquilo que el Señor ya le dijo a sus discípulos, no lleven ropa, no lleven alimento, no lleven nada. Vayan a predicar. Que el obrero es digno de su alimento. Si alguno le invita, quédense ahí. Coman ahí. Cuando volvieron aún el Señor, cuando les dijo que vayan y salen enfermos, hicieron todas esas cosas, a los 70, cuando ellos volvieron, dice, vinieron contentos. Le dijo el Señor, ¿le faltó algo? No, Señor, no nos faltó nada. Vinimos contentos porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué bueno! El Señor le dijo, no se gocen tanto porque los demonios se sujetan en mi nombre. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Cuando uno está dispuesto, no hay diablo, no hay nada que se interponga, aleluya. Ya pasó, ya podemos ver la Biblia, varones de fe, varones que le creyeron a Dios como David, frente a un tremendo Goliat, disfrazado así con espada y cuantas cosas. Él ni experiencia tenía. ¿Cuántos de nosotros que no tenemos ni experiencia de predicar el Evangelio? Pero el Señor dijo, no te preocupes por lo que vas a hablar, porque yo voy a poner palabras en tu boca. Aleluya. Cuando hay una disposición en nuestros corazones, no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Y muchas veces los problemas vienen como a desafiarnos, como que no vamos a avanzar. Pero allí estaba David. Tú vienes conmigo con situaciones, con tu espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en cual tú has desafiado. Aleluya. Bendito, es decir, conocemos toda la historia. Simplemente era un joven. Nosotros podemos ser grandes de edad, pero somos jóvenes en cuanto al camino del Señor. Y quizás no entendemos nada o no entendemos mucho, pero lo que entendemos, los entendidos entenderán. Aquel que tiene fe, el que vive por su fe, por creer lo que Dios dice, quédese tranquilo que ha conocido la verdad y la verdad te hará libre y será libre. No somos esclavos del sistema de este mundo orquestado por Satanás. Hoy había escuchado un estallido, dice, bueno, se rompió un vaso, no se ve que se cayó el foco. En alguna iglesia dirían, no, acá al otro lado, está el diablo en el fondo, estaba la suegra. Se cayó el foco, se cayó porque quedó flojo, porque lo mismo que retumban los parlantes, porque están enganchados solamente en la punta, y ahí dijo, bueno, había que poner algo que así sostenga que cuando haya la vibración no se caiga el tubo, nada más. Porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces cuando uno se decide de predicar la palabra del Señor, hermano, quédese tranquilo que Dios se va. Ayer cuando me iba, también siempre debemos de orar. Se me había cruzado un perro así por el camino, alcancé de frenar, se golpeó algo, pero después bajé más adelante a ver si no se rompió el radiador. Gracias a Dios no le pasó nada. Al perro no sé, pero lo importante es que el Señor siempre está, siempre vamos a tener, les digo, siempre va a haber situaciones
que vamos a tener por el camino. No es fácil. La palabra del Señor habla que cuántos 21 días tuvo el ángel para poder traer la bendición que Dios lo había enviado. Tuvo que luchar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Aleluya. Por tanto, tomad el escudo de la fe, la espada, la palabra de Dios. Aleluya. Mantenete firme, porque todo va a terminar. Aleluya. Y al final del día serás el hombre y la mujer más libre por haber cumplido con los mandamientos de nuestro Padre. Aleluya. Entonces, alguien que se decide a obedecer a Dios, hermano, será un hombre y una mujer libre. Nadie podrá pararlo. Quédese tranquilo que si el Señor le manda, no va a tener necesidad de ningún bien. Pero son cosas que debemos de comprobar. Por eso la situación que Dios permite, para que nosotros podamos comprobar. Estos varones, para que el ángel actúe, debería estar preso, sino como para qué le va a sacar de una cárcel si no está en la cárcel. ¿Cómo nosotros podemos comprobar el poder de Dios si no tenemos situaciones? Las situaciones vienen y ahí comprobamos el poder de Dios, como contaba nuestra hermana de su salud. Ahora la pastillita se lo va a tener que tomar el médico. Bendito es el nombre del Señor. Y es extraordinario las cosas que el Señor hace. Y a veces nosotros lo dejamos pasar como que si fuera que nosotros hicimos. ¡Oh, qué tan fácil! Para Dios es fácil. Hay una sola cosa que es imposible para Dios. Y si no saben, se lo digo. Usted va a decir, sí, todo es posible. Hay una sola cosa que es imposible para Dios. La Biblia dice, es imposible que Dios mienta. Porque Dios no miente. Eso es lo único imposible. Porque Él no miente porque es la verdad. ¿Cuántos alegran? Bendito es el nombre del Señor. Entonces ellos sabían que por más situaciones que ellos podían llegar a tener, ellos habían escuchado de su Señor decirle, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron y predicaron la palabra como le fue anunciada de esta vida. Esa fue la orden. Seguimos leyendo verso 21 al 32 del mismo capítulo 5 de Hechos. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, e enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guarda afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en que vendría a parar aquellos. Pero viendo uno, le dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Aleluya. Así estaban estos varones.
pensando que todavía estaban en la cárcel. Le mandó a los sumos sacerdotes que le traigan para ser juzgados, pero resulta ser que ya no estaban ahí, pero las puertas de la cárcel estaban cerradas. ¿Por dónde salieron estos? Pero estaban en el templo, estaban siguiendo con la comisión, con lo que le había mandado el ángel, que predicase el evangelio, que anunciase de esta nueva vida. Lo trajeron allí y le dijeron: ¿por qué siguen predicando el evangelio? ¿No le dijimos que no prediquen? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí está nuestro problema. Van a venir los problemas, las situaciones, pero enfrente de esos problemas, de esas situaciones, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Pensemos, tenemos la libre voluntad. Vamos a ser juzgados por esa libertad. El poder lo tenemos, la capacidad lo tenemos, la fe lo tenemos. Ahí es donde nosotros debemos de practicar, poner en práctica lo que es: el justo vivirá por su fe. En la situación está, ¿qué hago? ¿Avanzo o me quedo? Soy libre. Conocí la verdad y la verdad me hizo libre. ¿Qué hago yo? Soy yo el que decido qué quiero hacer. ¿Me quedo con la situación? ¿Me quedo en la cárcel? ¿Me quedo en mi problema o avanzo? Yo decido. Medite y va a ver cuántas cosas no damos ese paso de fe. Dios, alabanza que hizo un paso más de fe. Ese paso a veces no lo damos. No lo damos por el Señor, pero ya que sea para nuestra conveniencia, y más que un paso, 2, 3, 4, y también vamos a correr. Como dijo Pablo: examinaos a vosotros mismos a ver si están en la fe. Dios, qué tremendo, porque es así. No queremos dar ese paso de está tal problema, la situación está, pero basta que del otro lado haya algo que a nosotros nos conviene humanamente, y va a ver cómo vamos a dar ese paso, vamos a buscar la forma y la manera. Entonces por esa libertad vamos a ser juzgados. Bendito es el nombre. Entonces yo debo meditar, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque necesito avanzar. Como decías, alabanza, porque Él me tomó como su esposa. El pueblo que Él escogió no lo quiso tomar. No quiero estar dentro de ese número, de ese pueblo que no lo quieren tomar, que no quieren decidir por Él, porque si yo lo pierdo, no lo recupero nunca más. Aleluya. Las situaciones van a estar, la cárcel va a estar armada por Satanás, los problemas, las situaciones van a estar ahí. Pero ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi decisión? Yo debo decidir en ese momento qué hago. Por lo menos intento hacerlo, y si no puedo, no puedo, y si no puedo, no puedo. Pero la Biblia a mí me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como le digo, cuando se trata de los negocios de mi Padre, tengo problemas. Pero para mi negocio tengo tiempo, y como esté lo hago. Y vemos al Señor Jesús, ejemplo. Cuando la madre dijo: te hemos buscado por todo lado, ¿a dónde estuviste? No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y dice que esa palabra ella guardó en su corazón. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba jugando la bolita? No, estaba en el templo enseñando. Aleluya. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. Porque a nosotros nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre, porque ahí está la bendición. En ese camino, en ese negocio está la luz que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos está ahí, en ese negocio, en el negocio de mi Padre. No nos falta nada, Él tiene todo. Es como cuando usted se va en un supermercado grandísimo y todo lo que necesita. Hay gente que dice: bueno, me voy al supermercado, el chino, un ejemplo, porque ahí está lo que yo necesito. Me voy en un solo lado porque le encuentro las cubiertas, encuentro fideos, encuentro electrodomésticos, todo, y ahí compro todo. ¿Ves? En los negocios de nuestro Padre es necesario estar. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos.
Pero las situaciones van a estar, los problemas van a estar, pero nosotros decidimos qué vamos a hacer con ese problema. ¿Qué hacemos? Lo enfrentamos creyendo lo que Dios dice, usamos la palabra de Dios. Por eso dice que debemos de usar la palabra de Dios, la espada, que es la palabra de Dios. Debemos de usarlo en ese momento, si no, ¿para qué tenemos la espada? Alguien tiene una espada, es para usarlo. Hagamos uso de nuestra espada, de la fe, de lo que Dios dice. El problema está, la situación está, vamos a hacer algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar paralizados. Cuando nos quedamos paralizados es un problema, porque es falta de confianza. Yo voy a avanzar en fe, yo voy a avanzar en fe. El Señor dice que si yo me llego a tropezar, si Dios enviará a su ángel, aleluya. Pero yo voy a marchar en fe. Voy a enfrentar las situaciones. Porque Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas. Obedece todo lo que te dijo y te enseñó mi siervo Moisés, y yo, como estuve con él, estaré contigo, aleluya. Solamente esfuérzate. ¿Ves? Depende de nosotros humanamente qué es lo que queremos hacer con las situaciones. Pero como lo vuelvo a repetir, vaya que sea algo para nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Pero aquel que decide obedecer a Dios será el hombre y la mujer más libre. Tenemos que comprobar, mientras que estamos en este cuerpo y en esta tierra, vamos a tener que comprobar todo lo que es las cosas gloriosas, las cuales Dios nos va a llevar. Aparte, cuando usted se levanta a la mañana y medita las cosas del Señor, Dios le va a dar luz para que usted vea cosas que antes no veía o que usted no puede ver con su propia mente, con su propia idea, y va a ver cosas y se va a asombrar. Yo esta mañana me levanté charlando con mi esposa, cuando charla con alguien, yo, qué tremendo. En situaciones. Me comentaba mi esposa que el día de ayer, a veces cuando uno trae pan, como también hermano evangelista, y bueno, le damos a veces a la gente que viene ahí. Y dice que venía uno de estos jóvenes y vino a buscar el pan y bueno, con la cabeza agacha. Bueno, gracias Señor, qué sé yo. Y meditaba y me hacía acordar cuando yo estaba en la provincia también, como que tenés que agachar la cabeza porque te vas a pedir, como algo que te da lástima. Uno se va y pide al no tener, ve que el que te está dando es superior, entonces como que agachar la cabeza de vergüenza. Cuando la palabra del Señor es: mi pueblo nunca jamás será avergonzado, aleluya. Y a veces nosotros vivimos así en las cosas espirituales. Y esa sensación, ¿no?, de poder ver esa sumisión, porque no es una sumisión de un respeto, sino de sentirse inferior. Y fueron hombres y mujeres creados por nuestro amado Señor, aleluya. Pero ¿quién le enseñará este camino en el cual ellos pueden ser libres si no somos nosotros? Entonces, cuántas cosas que Dios nos da la luz, y sin embargo nosotros con nuestro Dios, Él no es así. Nosotros no tenemos que ir con un miedo, sino de lo contrario, Él nos invita: acérquense al trono de la gracia, en el cual obtendrán socorro, aleluya. Él nos invita a acercarnos, a que tengamos esa confianza. Nosotros no nos acercamos a Dios avergonzados, no nos acercamos de lástima. No, es nuestro amado, es nuestro Señor. Somos dignos de Él, porque Él nos hizo digno, porque Él no me llamó, porque Él me escogió, porque Él entregó su vida por mí, aleluya. Ya no nos acercamos con esa vergüenza, sino con un temor reverente, sabiendo que Él es. ¿Y de qué manera mostramos el temor hacia Él? Obedeciendo su palabra. Aquel que obedece la palabra, dijo, ese es el que me ama. Aquel que no obedece mi palabra, ese no me ama. Pero el que me ama, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él, aleluya. Entonces aquel que se dedica
aquel que se preocupa por el negocio de su padre, quédese tranquilo, que todas las situaciones al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, porque tenemos que pasar para después ir entendiéndole a los demás, para poder tener misericordia de los demás. Porque el que no tiene misericordia tampoco lo vamos a tener nosotros, y ya lo mismo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, cuánto conocimiento tremendo que está en esa mente de Cristo que se nos fue dado. Pero debemos de empezar nosotros a hacer uso de todas estas cosas maravillosas que hemos recibido de parte de Dios, para que nosotros, las cosas que van sucediendo, Dios pueda abrirnos los ojos y nosotros podamos ver que no es por nuestro esfuerzo, pero que no es por nuestra salud, sino es porque Dios está en el asunto. Y por causa de eso, el nombre de Dios es glorificado. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos que estos varones dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántas situaciones quizá usted tiene en su hogar, quizá con su esposo que no se congrega, o su esposa que no se congrega, o su hijo, situaciones? Y le dice: no te vayas hoy. Pero usted decide. Y decidió venir a la casa del Señor. Hoy el día al Padre, según este mundo. Pero usted decidió, como se decidió el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. Después haremos lo que tenemos que hacer. Una cosa no quita la otra, pero lo primero es lo primero, porque Él dijo: yo honraré al que me honre, pero el que no, le tendré en poco. Y nosotros queremos ser honrados por Él. Aleluya. Por eso venimos y le mostramos que nosotros le honramos. Cosa maravillosa que el Señor va haciendo en estos tiempos en cuanto a los corazones. Como Dios va a ir enterneciendo los corazones. Van a tener aquella sensibilidad en las cosas que ven, en el sufrimiento de los demás, en la necesidad de sus hermanos espirituales. Van a poder empezar a sentir. Mi esposa me contaba cosas que Dios le hacía sentir. Yo sé que es tremendo, porque ese es el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno le es sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, no es una voz audible, sino que te enternece, te hace ver la necesidad de los demás. Como el Señor dijo, viendo que su pueblo estaba como oveja que no tenía pastor, y tuvo compasión. Lo enseñó, lo sanó y lo alimentó. Aleluya. Y Dios vaya haciendo eso en nuestros corazones. Si no, como hombres no podríamos dar nada, no podríamos hacer nada, porque nuestro corazón, el corazón del hombre natural es de piedra, pero Él dijo: yo le voy a dar un corazón de carne. Aleluya. A llegar a sentir como Él, a llorar con lo que lloran, a gozarnos con lo que se gozan cuando Dios hace algo en alguno de nosotros. Esa sensibilidad Dios nos quiere llevar a esas cosas. A eso Él nos quiere llevar, para que podamos sentir el dolor, la necesidad del otro, como Él lo hizo por nosotros. Para que podamos sentirnos en humildad, que somos lo único que podemos ayudarlo, como hizo el Señor. Sabía que nadie podía salvarnos, pero Él sabía que Él sí se entregaba su vida, y estuvo dispuesto a morir y a sufrir una muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Pero hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean postrados allí ante sus pies. Aleluya. Por eso que el apóstol Pablo, la inquietud que él tenía, 1 Corintios capítulo 9, y así vamos terminando. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Expresa una profunda inquietud espiritual para él. Callar el mensaje de esperanza
habría sido una traición a su propia identidad y a su misión en la tierra. Un propósito claro y una convicción tenía el apóstol, aleluya. Por eso dijo, ay de mí. Estaba convencido. No podía callar. Quería lo que él había recibido. Quería que los hombres también supieran. Callar el mensaje de esperanza habría sido una traición a su propia identidad y misión en la tierra. Pero él tenía un propósito claro y una convicción. Así debemos de sentirnos nosotros. Que si no hablamos el evangelio, estamos yendo en contra de lo que nosotros creemos y podemos disfrutar. Así que, hermanos amados, el que está dispuesto a obedecer a Dios en cuanto a la predicación del evangelio, nada ni nadie podrá detenerlo. Entonces comprobará que es verdaderamente libre. Cada uno de nosotros lo podemos comprobar. Por eso yo doy gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. El que comenzó la buena obra lo va a perfeccionar. Los problemas están, siempre van a estar, porque a través de las situaciones pues nosotros vamos a ser probados y aprobados. Probados y aprobados es lo que el Señor quiere. No quiere que nosotros salgamos desaprobados de nada. Por eso nos vuelve a dar lo mismo y nos vuelve a dar hasta que pasemos. Pero no nos quedemos en primer grado. Seamos aquellos que un día nos llamen y podamos oír aquella voz: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que no seamos nosotros aquellos que oyen y oirán la voz mucho y tendrán que agachar su cabeza y retirarse de la presencia del Señor. Que seamos nosotros los entendidos, que contentemos el corazón de nuestro amado. No nos pide dinero, no nos pide cosas materiales, porque todo es de Él y también de nosotros. Pero sí anunciar el evangelio. Cumplamos con nuestra misión. La venida de nuestro Señor se acerca. No sabemos cuándo es el último día de nuestra estadía en esta tierra, pero que podamos hacer todo para la cual el Señor nos ha llamado. Oramos al Señor. Bendito Padre celestial, Dios mío. Meditamos y cuánta deuda, verdad, tenemos para contigo. No es deuda de dinero ni nada, pero sí tenemos una deuda, como dijo el apóstol Pablo: ay de mí, si no anunciar el evangelio. Esta bendita esperanza en la cual nosotros hemos recibido, porque alguien nos ha hablado alguna vez. Si de gracia hemos recibido, debemos de dar de gracia. Señor, gracias por esta tu palabra. Muchas gracias. Adoramos al Señor, hermanos amados. Damos gracias, Señor, por su grande amor y por su misericordia. La ternura que encontré. Gracias, Señor, por tu amor. Cuánto nos ama, Señor, que hoy nos ha traído delante de tu presencia. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Llenaste cada parte de mi vida.
tenemos grupo en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos, amados hermanos, para despedirnos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos de regreso a su hogar, Dios mío. Guarda este lugar donde has invocado tu nombre, Señor. Te ruego, Dios mío, guarda la mecánica de los vehículos, Dios mío. Bendice y guarda a cada uno de mis hermanos que no han podido llegar en este día, Padre. Si hay alguno enfermo, Dios mío, seas tú sanándolo, Padre Santo. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Nos saludamos con la